Mis queridos hermanos, estamos en nuestros ejercicios espirituales, en nuestra segunda etapa. Y hay que recordar lo que en esta etapa estamos buscando. Los ejercicios espirituales, repetimos una vez más, son un momento para profundizar en el conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos. Y por ello Ignacio de Loyola, que fue quien recibió este don de Dios, para luego dejarlo a la Iglesia como un patrimonio de espiritualidad, pues plasmó sus experiencias espirituales. Y él fue llamado a hacer un ejercicio, por eso se llaman ejercicios, de entrar en el espíritu, discernir, pensar, reflexionar y sacar conclusiones. Pero Ignacio nos lleva de la mano a las verdades eternas. Lo que es verdad, no lo que es una emoción, lo que sería bonito, lo que me gusta, lo que está más a la mano, absolutamente no. Se trata de verdades que deben de ser entendidas con nuestra mente y luego, sucesivamente, evidentemente, puestas en obra en la vida. Bien, la segunda etapa es el encuentro con nosotros mismos. La primera etapa fue el encuentro con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el mundo? ¿Quién soy yo, de algún modo, a los ojos de Dios y según el plan de Dios? ¿Qué plan tuvo Dios para crearme? Llamarme al cielo. En la segunda etapa es un encuentro con nosotros mismos. Y a partir de ese encuentro hemos meditado sobre el pecado en general, el pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín, nuestros propios pecados y cuál es o fue la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado fue nada más y nada menos que la muerte. Bueno, pero no terminó ahí. El hombre no solo muere en nuestra fe cristiana católica. Hay una realidad tremenda que está detrás, ¿verdad? ¿Y qué hay después de la muerte? Este es el punto. ¿Qué hay después de la muerte? Ahí es donde queremos entrar nosotros a meditar el día de hoy. Después de la muerte hay el juicio. Desde hace mucho tiempo no se medita mucho sobre el juicio. Como que no queremos saber mucho sobre qué pasa o qué pasó o qué va a pasar después de la muerte. Jesús no tuvo ningún reparo en advertirnos continuamente que después de la muerte hay un juicio. Bueno, y cuando meditamos nosotros sobre el juicio, ¿qué fruto queremos sacar? Esta es la pregunta. ¿Por qué meditamos sobre el juicio? ¿Por qué es necesario volver sobre este tema? Bien, la palabra de Dios nos dice bien claro. Acuérdate de tus postrimerías, o mejor dicho, de las últimas cosas que van a suceder, y nunca pecarás. Acuérdate, es como decirle a un estudiante medio flojo, acuérdate que vas a tener un examen y que te van a preguntar y que te van a examinar y te aprueban o te reprueban. Depende de ti. ¿Qué resultado quieres? Pues es igual, todos nosotros vivimos siempre en una especie de juicio. Una especie de juicio que estamos valorando si lo que hacemos, lo que vivimos, cómo hacemos y cómo vivimos es el mejor camino o no. Bien, esta es la realidad. Vamos a entrar en esta meditación pidiéndole luz al Espíritu Santo y le vamos a decir, Señor, concédeme comprender la gran responsabilidad que tengo de todos los dones que me has dado. Comprender. Concédeme el don y la virtud cardinal de la prudencia, para que viva de acuerdo a tus propios planes. Tu santa voluntad, santa prudencia, qué gran virtud, no le damos mucha importancia. Concédeme, Señor, tu ayuda para que yo viva orientado a la patria eterna. Esto es lo que pedimos nosotros, porque el día del juicio ya lo sabemos y es lo que vamos a meditar ahora despacito, ¿verdad? Hay que llegar con las manos llenas.
hay que llegar con obras, hay que llegar preparados. No nos podemos fiar de una, falsa idea de misericordia. Evidente que Dios es misericordioso, que Cristo es misericordioso, etc. Pero es necesario que esta realidad del juicio la entendamos muy bien y por lo tanto que entendamos muy bien lo que significa misericordia. Casi siempre tenemos en la mente, Dios me va a perdonar, no va a pasar nada, evidente, Dios es buena gente conmigo. Sí, sí, es verdad eso. Pero pidámosle de verdad, concédeme, Señor, acercarme a esta meditación. Dame tu mano, dame tu luz, que seas tú el que me explica las cosas para que las entienda. ¿Cuántas veces las he escuchado y no las entiendo, la verdad? No las pongo en práctica, no me activo a poner en práctica lo que tú quieres que yo ponga en práctica. Bien, como siempre, pues vamos a iniciar partiendo de puntos, ¿verdad? Voy a ver si alcanzo a tratar 3 puntos fundamentales. Primer punto, Cristo nos anunció repetidas veces que hay un juicio después de la muerte. Lo dijo de diversos modos, normalmente como lo hacía él con sus parábolas. Y allí les recomiendo que tomen el capítulo 25 de San Mateo, que es palabra de Dios. Y el 25 desde los primeros versículos, y particularmente del versículo 14 hasta el 46, ¿verdad? Son versículos y que todo ello nos está hablando de esa realidad, tremenda realidad del juicio. Yo voy a tomar solo un pasaje conocido por todos. Es el que está en Mateo 25, en el versículo 31 a 46, ya conocido por todos ustedes, y el título es Juicio Final. Y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos al Señor: ¿Cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Irán estos al castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Aquí tenemos esta parábola de Jesús. Aquí nos está diciendo bien claro que habrá un juicio. Aquí nos está diciendo que seremos congregados. Aquí nos está diciendo la materia del juicio que vamos a ver enseguida. Aquí nos está diciendo que nadie se va a escapar de ese juicio.
Y nos está diciendo también unas verdades que son fundamentales. Por ejemplo, esta: venid benditos de mi Padre y recibid la herencia. El reino de Dios, el cielo, es una herencia, ya está ganada, es gratuita, se entra gratis. Lo único que tenemos es que vivir de acuerdo como Dios quiere para entrar en esa herencia. Si quieres tú seguir el camino que lleva a esa herencia, en un camino equivocado que nunca nos va a dejar llegar a esa herencia. Les llama benditos de mi Padre. Benditos, venid al reino de mi Padre. ¡Qué palabras tan maravillosas! Y sin embargo a los otros: id al fuego eterno, sufrimiento, preparado para el diablo. Bien, ahí está la admonición de Cristo. Hay un padre de la iglesia, padres de la iglesia, ya saben ustedes quiénes son, ¿verdad? No piensen ustedes que los padres de la iglesia es el señor cura y el señor obispo y el señor cardenal y el papa. No, 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 no. Los padres de la iglesia son los primeros escritores, normalmente ellos santos, ¿verdad? Que pues estuvieron muy iluminados por el Espíritu Santo y nos transmitieron enseñanzas de fe. Y uno de ellos, no sé si es Juan Crisóstomo, perdón que no me acuerdo quién es exactamente, dice: si no quieres encontrar a Cristo como juez, procura caminar en esta vida con Cristo como amigo. De forma que cuando llegue, abra los brazos y te haga entrar en el reino celeste, porque tú has estado aquí como amigo de Él. Les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió. Tengo un hermano sacerdote que quiero mucho, evidentemente. Y a mi hermano, una vez que fui al pueblo donde vivimos, el glorioso pueblo de Nochistlán, Zacatecas, me pidió si le podía ayudar con un funeral. Le dije: cómo no, yo voy a celebrarlo. Dime quién era la persona. Y me lo describió rápidamente. Me dijo 3 cosas. Era un hombre bueno, ¿verdad? Muy disponible y pertenecía a la adoración nocturna. Muy bien. Llego yo a la capillita, en una de las capillas que están por allá en las orillas del pueblo, y pues ahí estaba el cuerpo, y veo que han venido sus hijos de Estados Unidos, están ahí las familiares, y lo que siempre me encanta en los adoradores de la adoración nocturna es que la mayoría, siempre cuando mueren, están ahí la guardia de honor, y está esa guardia con la bandera, y normalmente son varones. Al menos toda mi experiencia ha sido que la adoración nocturna ahora también hay de mujeres, pero era de varones. Cuando era pequeño, el señor cura del pueblo la promovió mucho y venían de todas las rancherías. Pasaban la noche ahí en la iglesia orando. Pues este hombre era de la adoración nocturna. ¿Y qué les dije en esa ocasión a estas personas? Dije: no sé, ustedes, sus hijos aquí presentes, no los conozco, no juzgo a nadie, pero es muy probable que estén pensando ahora cómo distribuirse los bienes de su padre. Me gustaría saber quién se queda con la mejor herencia, la adoración nocturna. ¿Quién de ustedes, sus hijos, pertenece a la adoración nocturna? Dije: este hombre ha tenido muchas horas de conversación con un amigo que se llama Jesucristo. Hoy muerto, Jesucristo lo está esperando allá como amigo. Ya se conocen. Han conversado mucho, se han contagiado ellos dos de emociones, de paz, de serenidad, de consuelo. Bueno, Cristo aquí nos está diciendo que ese reino, en su palabra, es una herencia preparada. Si no quieres encontrarlo como juez, camina aquí como amigo. Bien. Segunda verdad, no te olvides que estamos escarbando en las verdades. Es un juicio que es el momento de la verdad. Nos dice San Pablo: hagan la verdad en la caridad. La verdad de tu vida, la verdad de tu ser, la verdad de tu pensar, la verdad de tu hablar, la verdad de tu actuar. La verdad. Nos gusta mucho la mentira. No solo decirla, sino vivirla. Eres un padre de familia y no vives como padre. Eres madre y no vives como madre. Eres hijo y no vives como hijo, no eres agradecido. No vives en la gratitud, en el servicio, en la ayuda a tus padres ancianos. Tremendo, ¿verdad? Bueno,
Pues en este juicio es el momento de la verdad. En este juicio va a ser presentada el alma y sus obras, no las buenas intenciones. Se dice en un dicho muy mexicano que el infierno está empedrado de buenas intenciones. No valen las buenas intenciones. Las buenas intenciones deben producir buenas obras. Y cuando llegue ese momento del juicio, tendremos dos opciones. De un lado el infierno y de otro lado el cielo. No hay más opción. Oiga, ¿y el purgatorio? Sí, ya te estoy viendo. El purgatorio ya es el cielo. Es la antesala del cielo. Del purgatorio solo te puedes ir al cielo. Ya es el cielo. Ya todavía vives allí en la esperanza de entrar en el cielo. Más que nunca la esperanza está viva en el purgatorio. Por eso hay que rezar tanto por las almas del purgatorio, para que ellas recen por nosotros. Ellas no pueden rezar por sí mismas, pero sí pueden rezar por nosotros. Bien, el cielo o el infierno, momento de la verdad. ¿A dónde te van a mandar? O mejor dicho, ¿a dónde vas a ir? Porque te lo has conseguido solito. ¿Castigo eterno o felicidad eterna? Hay dos personajes que esperan. Cristo crucificado, que te ofreció su gracia, su cruz, su sacramento, su perdón, su misericordia en la vida, y el demonio que te arrastró, que te sonsacó, te dijo: vente, que eres de los míos, tú ya has vivido mucho tiempo conmigo, ¿verdad? Acuérdate, todas las mentiras, todas las francachelas, todos los robos, todas las envidias, todos los corajes, todos los rencores, todo eso que me hacías caso, vente, que tú eres de acá. Cristo también te va a decir: yo también te ofrecí todo eso. El gran momento. Allí va a estar el ángel de la guarda, en tu juicio, presente, testigo. Y va a estar tu conciencia. Tremenda realidad. Tu conciencia. ¿Cuántas veces la conciencia te dijo bien claro: esto no lo debes hacer? O al contrario, tienes que hacer esto. Tienes que perdonar. Tienes que ayudar. Tienes que olvidar, ¿verdad? Tienes que dejar pasar. Tienes que ser indulgente. Tienes que ser misericordioso. Allí está. Tremenda realidad. Esto es la presentación del alma. Esta es la realidad. Así va a estar. No nos hagamos ilusiones. No comencemos a pensar como hay aquí la parábola famosa del administrador infiel. El que empezó a pensar: bueno, pues yo arreglo las cosas aquí a mi modo. No existe eso. Momento de la verdad. La proyección de la película de tu vida. Está todo grabado. Y aquí pues me gustaría subrayar las dos cosas. Está grabado todo el mal, pero está grabado todo el bien. Cuando hiciste el bien a algo, cuando hiciste la verdad, cuando dijiste la verdad, cuando evitaste un robo, cuando evitaste una riña, cuando evitaste una ira, cuando evitaste un coraje, cuando evitaste... Todo está grabado, ¿verdad? Seremos juzgados. Fíjate lo que dice el bueno de San Pablo en su capítulo 2 de la carta a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 5. Sí, perdón, que me pasé aquí. Denme un minuto, vamos a llegar, ¿por qué no? Dice así Pablo: por la dureza, la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti la cólera para día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, los indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal. Ahí está. La palabra de Dios es bien clara. No podemos cerrar los ojos ante esta verdad. El juicio será sobre la verdad. Y lo tremendo es que en ese lugar no hay trampas, no hay mentiras, no hay sobornos.
Aquí se sobornan los jueces, se sobornan las leyes, se sobornan los policías, todo corrupción. Ahí no. Y lo que dijimos de la muerte ayer, te lo digo ahora, es la cristalización de las actitudes con las que has vivido. Cristalización de las actitudes con las que has vivido. ¿Has vivido lejos de Dios? Se cristaliza. ¿Has vivido en la mentira? Se cristaliza. ¿Has vivido robando? Se cristaliza. ¿Has vivido en la envidia? Se cristaliza. Estarán presentes como reclamos todos los buenos ejemplos de los santos, las inspiraciones del Espíritu Santo, las orientaciones, los buenos consejos, las predicaciones. Para eso predicamos, ¿no? Ahí te van a decir, oye, te di todo esto. Estará presente nuestra conciencia. Testigo verás. Estará presente el ángel de la guarda, ya dijimos. Para la salvación son necesarias las obras. Las obras. Sobre las obras se dicta sentencia. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve encarcelado, estuve preso. Estas serían las obras de misericordia, así llamadas la dimensión social de la fe. Pero las otras también son importantes. Corregir al que yerra, enseñar al que no sabe. Ve, ahí está todo un camino de obras de misericordia. Bien, las obras de misericordia, no creas tú que tenemos que ir a buscarlas. No. Lo de todos los días. Lo dice bien claro Jesús en el Evangelio que acabamos de leer. Lo que no hiciste con uno de ellos. ¿Quién es uno de ellos? No es que los tengas que ir a buscar. Te salen en cada esquina, en cada semáforo, en tu casa, en cada vecino, en cada situación. Ahí están las obras. 2 conclusiones nos dice el Evangelio del día de hoy. Una, venid benditos de mi Padre. Qué palabra tan maravillosa. ¿Cómo quisiéramos escucharla todos? Como escuchó esa palabra la pecadora allá en la explanada del templo de Jerusalén. Yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Aquella mujer revivió. Qué hermoso, y espero que todos lo logremos, si organizamos y orientamos nuestra vida correctamente. Venid, benditos de mi Padre. Pero también la otra sentencia está presente. Cristo no la esconde. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque no quisiste obrar. Bueno, ¿y cuál será la materia del juicio? Ya dijimos, son las obras. Pero piensa primero en las obras que tienes en tu vida. ¿Y cuáles son las obras de tu vida? Hacer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Eres cristiano? Vive como cristiano. ¿Eres católico? Vive como católico. Conoce la fe católica. Vive la doctrina católica. Compórtate como miembro del cuerpo místico de Cristo. ¿Vives en una iglesia? ¿Eres parte de una comunidad? Vive la autenticidad de tu fe. ¿Eres un padre de familia? Vive la autenticidad de ser padre, de ser esposo, de ser hijo, de ser hermano. Te van a pedir cuentas sobre la pereza, la desidia, la desgana, el no hacer nada por los demás. Te van a pedir cuentas. A veces vivimos como si tal juicio no fuera a llegar, ¿verdad? Ahí en el capítulo 25, no tenemos tiempo para leerlo, unos versículos anteriores habla de los talentos. Oye, todos los talentos que Dios te dio, y el primer talento sobre el que nos van a pedir cuentas es el tiempo. ¿Qué hemos hecho del tiempo? ¿Qué hemos hecho con el tiempo? ¿Hemos perdido tiempo? ¿Qué hemos hecho con el tiempo? 80 años de vida, pasaste 35 sentado en un sillón viendo televisión. Oye, ¿te di la vida para eso? No, pudiste haber hecho muchas cosas buenas. Ahí está, a cada uno. Hay que recordar otra cosa del juicio. Es verdadero, es terrible, ¿verdad? Es sobre las obras, materia del juicio. Es definitivo, no hay apelo. En esta tierra hay un dicho gitano por ahí en España y en Italia, que Dios te castigue ganando un juicio. ¿Cómo? Duran 25 años. Ya se murieron todos los que lo iniciaron. He conocido familias enteras que se muere el abuelo, no se pusieron de acuerdo con la herencia, ya se murieron los hijos y se siguen peleando los nietos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Definitivo. Aquí hay muchos apelos. Aquí hay muchas componendas. Allí es definitivo, inmediato. No tienes más defensores. Los defensores los tienes ahora. Allí no.
Allí no. Es un juicio justo. Te vas a dar cuenta que efectivamente rechazaste a Dios, rechazaste sus obras, rechazaste las oportunidades, rechazaste todo. No quisiste vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y viviste de acuerdo con tus pasiones, con tu comodidad, con tu pereza, con tu soberbia, con tu orgullo, con tu egoísmo, con tu sensualidad, con tu sexualidad, con tus desórdenes. No quisiste. Hay la justicia de Dios. No hay sobornos, no hay mordidas. No hay policía que acepte mordidas. Sí, no te preocupes. No hay amigos allí en las altas esferas. Oiga, y la Virgen, oiga, y los santos, oiga, y Santa Faustina Kowalska, oiga, todo para esta tierra, como vamos a ver. Bueno, ahí te va una de las verdades tremendas de ese momento. No habrá misericordia. ¿Cómo? Si Dios es misericordioso. Acuérdate, es misericordioso en esta tierra y para este tiempo, mientras estás de camino. Aquí te perdona todo si pides perdón. No hay cosa que no te perdone si pides perdón. El tiempo en que vivimos es el tiempo de cambio, el tiempo de la conversión. El tiempo en que la sangre de Cristo chorrea para perdonarnos nuestros pecados, nuestras fechorías. Hoy, 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 hoy. Una vez que pases la barrera de la muerte, la puerta de la muerte, se acabó la misericordia. Ya no está. No te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones que con una veladora que pusiste, que con una peregrinación que hiciste a la Virgen de no sé dónde, no vale. Las obras, tu vida. Oye, ahora sí te está cayendo el 20. La misericordia es para esta tierra. Repito una vez más, aquí Dios te perdona todo, todo, con mayúscula, todo. Pero cuando vamos a pedir perdón, tenemos que llegar arrepentidos, ¿no? Y hablamos un poquito de eso, no voy a volver sobre ello. El Señor me va a pedir cuenta de la responsabilidad que tuve de los dones que me dio. El don del bautismo, el don de la iglesia, el don de los sacramentos, el don de mi fe, el don de mi educación católica, el don de las predicaciones, el don, dones, talentos. ¿Qué hiciste de todo eso? ¿Qué hiciste de todo eso? ¿Te dedicaste a criticar la iglesia? ¿A criticar al papa, a los obispos, a los sacerdotes, porque viven de este modo, porque viven de otro, porque se comportan así? Te van a pedir cuentas de tu vida, no la de los demás. Siempre me gusta contarles que cuando viene alguna señora a confesarse, me echa todos los pecados del marido y yo le digo, llévele esta absolución a su marido, ahora suelte los suyos. Es muy fácil, ¿no? Ver lo de los demás, los tuyos, tus obras. Mis queridos hermanos, aquí está todo el secreto, ¿verdad? Bien, tenemos que pedir a Dios, despierta tu poderío, como dice el Salmo 80, y ven en nuestro auxilio. Hoy, oh Dios, haznos volver. Que brille tu rostro y seremos salvos. Hay unas palabras del libro del Sirachide que me encantan estas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, pues como siempre, toda la palabra de Dios nos lleva por el camino por donde sí tenemos que ir. Dice, no disputes, oh hombre poderoso, no sea que caigas en sus manos. No discutas con hombre rico, no sea que te venza con su peso, porque a muchos perdió el oro, hasta los corazones de los reyes descarrió. No disputes con hombre charlatán, y no eches más leña a su fuego. No bromee con el inducado, porque tus mayores no queden en deshonra. También el pobre, tiéndele tu mano, obras, para tu bendición sea perfecta. La gracia de tu dádiva llegue a todo viviente, ni siquiera a los muertos les rehuses la gracia. No te rezagues ante los que lloran, y con los afligidos muéstrate afligido. No descuides visitar al enfermo, que por obras de estas ganarás amor, ganarás el cielo. En todas tus acciones, aquí está el secreto de todo, libro del eclesiástico o Sirachide,
En todas tus acciones ten presente tu fin y jamás cometerás pecado. Bien, mis queridos hermanos, aquí está la palabra de Dios. Con eso cerramos nuestro encuentro del día de hoy. El juicio. No fue mi intención que tengamos miedo y que nos pongamos nerviosos, sino más bien que nos apresuremos a llenar nuestras manos. Te cuento brevemente una anécdota de unos jóvenes. Fue en Monterrey hace muchos años que terminaron la prepa, se pusieron una borrachera, se llevaron el coche del papá de uno de ellos, eran 5 o 6. Estos muchachos se emborracharon, tuvieron un accidente, de los cuales uno murió, uno quedó sano y luego quedaron 3 más. Uno bastante golpeado, que luego se rehizo los huesos, uno quedó muy mal de su cabeza, destruido, y otro quedó cuadrapléjico, es decir, del cuello para abajo, 0 movimiento, paralítico. Pero su cabeza en perfecto estado. Podía pensar, reflexionar, hablar, ver, oír. Y él cuenta esta anécdota así de su vida. Lo apareció en televisión, dijeron, ¿ustedes piensan que yo no tengo razón de vivir porque estoy en esta situación? Dice, cuenta el accidente y dice, llegué al cielo, vi a Jesucristo y me dijo, no traes nada en las manos, traes las manos vacías. ¿Cómo quieres entrar? Te voy a dar tiempo para que las llenes. Y ese muchacho se dedicaba a predicar, se dedicaba a animar a los demás, se dedicaba a sembrar confianza y esperanza. Paralítico total. Bien. Pregunta, ¿tus manos cómo están? ¿Hay obras? ¿Estás listo para llegar al juicio final? No se trata de miedo, se trata de prudencia. Vivir como Dios quiere.